La escultura urbana monumental, desde 1860 hasta el siglo XXI, ha dejado una profunda huella en el paisaje urbano de todo el mundo. Durante este extenso periodo de tiempo, la escultura urbana ha evolucionado y se ha transformado de muchas maneras, reflejando no solo los cambios en el arte y la cultura, sino también las transformaciones sociales, políticas y tecnológicas que han caracterizado a la sociedad moderna. Sin duda, una evolución importante a lo largo de la historia, así que acompáñanos a conocer este viaje cronológico. A inicios de 1860 se siguió utilizando el realismo y tuvo una importante presencia en la escultura urbana monumental de esta década. Uno de sus máximos exponentes fue Jean-Baptiste Cabreux, un escultor francés considerado como el padre de la escultura pictórica y reconocido por ser uno de los máximos exponentes del realismo en la escultura. Una de las obras más representativas es Ugolino y sus hijos, realizada en 1861 y una de las más representativas de la época, ya que combina dos movimientos artísticos, los cuales son el romanticismo y el realismo. Dentro de este periodo de tiempo se siguió haciendo el uso del realismo y otros movimientos artísticos. Además, como reacción de la combinación de varios movimientos artísticos, empiezan a surgir nuevos movimientos con características que destacan en la época. En 1872 se dan los primeros indicios del impresionismo, con un enfoque en la atmósfera, los pequeños detalles a su alrededor y en capturar la luz en favor de las formas y la estética visual. A principios de la década de 1880, uno de los exponentes de la escultura monumental fue Auguste Rodin, Francois-Auguste René Rodin, un escultor francés considerado el padre de la escultura moderna, aplicando los cánones del ser humano de una manera única y diferente. Uno de los ejemplos más representativos de sus obras monumentales es El Pensador, iniciada en 1882 y finalizada en 1904, en la que se retrata una figura masculina inundada de pensamientos. El artista utilizó los cánones del ser humano con un giro para darle una estética visual interesante. En esta década, el expresionismo tuvo una importante aparición en diversas áreas en el arte. Una de las más notables exponentes fue Käthe Kollwitz, una de las exponentes artísticas alemanas más conocidas por su gráfica dentro del arte. Sin embargo, el desarrollo de su carrera artística se incursionó en el mundo de la escultura, teniendo resultados fascinantes dentro de esta disciplina, ya que utilizaba temas actuales para expresarse mediante la escultura con las que a menudo se le identificaba. Una de las esculturas más representativas en relación con el expresionismo es Madre con su hijo muerto. Esta escultura se empezó a trabajar cerca de 1910. La escultura tiene como enfoque un mensaje desgarrador en donde una madre sostiene a su hijo muerto entre sus piernas. A mediados de la década de 1900 surgen movimientos como el cubismo, el futurismo, que posteriormente en la década de 1910 tuvieron más incidencia. La escultura urbana monumental cubista resalta la estética visual de las estructuras de las esculturas, además la representación tridimensional y la fragmentación de las formas. El máximo exponente de este movimiento fue Pablo Picasso, uno de los artistas más importantes del siglo XX, y participó en varios movimientos artísticos, los cuales propagó gracias a su influencia y su distintiva forma de trabajar en distintas corrientes artísticas, como el dibujo, el grabado, ilustración, escultura, cerámica, entre otros. Una de las obras escultóricas relacionadas con el cubismo más importantes es Head of the Woman, Fernet. Esta escultura está descompuesta en facetas geométricas como planos y ángulos que se unen para formar la imagen de la cabeza de una mujer. En lugar de representar una vista única, Picasso muestra diferentes perspectivas yuxtapuestas en la misma obra. La década de 1920 fue un periodo verdaderamente trascendental en la historia del arte, marcando por una serie de movimientos vanguardistas que redefinieron radicalmente la estética y la creatividad en todo el mundo. En esta década podemos destacar la escultura urbana monumental de la Bauhaus y del Art Deco. La Bauhaus como escuela influyó en la escultura urbana monumental y el arte público, y en sus máximos representantes fue Max Bill. Max Bill, un influyente artista, diseñador, arquitecto y teórico suizo, y una figura destacada en el movimiento del arte concreto y la abstracción geométrica del siglo XX. En la escultura fue un defensor fundamental del arte concreto, una
corriente artística que enfatiza la abstracción geométrica y la precisión matemática en el arte. Sus obras artísticas, tanto como pintura y escultura, se caracterizaron por su uso de formas geométricas simples, como círculos, cuadrados y rectángulos, y su enfoque en la claridad y la simplicidad. Podemos mencionar algunas de sus esculturas urbanas monumentales de la década de los 20, como Esfera de escultura Sharp, creada en 1928 por su pureza geométrica. La escultura representa el interés de Maxwell en las cualidades formales de las formas geométricas y su relación con el espacio. Unidad espiral sin fin, Unidad Snatch Being Form, creada en 1927 y es una escultura que explora el concepto de infinito y la precisión matemática de las formas geométricas. En la misma década, uno de los máximos representantes fue Paul Manship. Paul Manship, un escultor estadounidense conocido por sus obras de escultura monumental, creó numerosas esculturas que adornan parques, plazas y edificios públicos en todo Estados Unidos. Algunos ejemplos que podemos mencionar de su trabajo son Prometheus. La figura de Prometeo está altamente estilizada con un enfoque en las formas geométricas y una sensación de movimiento en las llamas que se elevan desde su cuerpo. Así también podemos mencionar la obra llamada Diana. Representa a la diosa de la casa, Diana con arco y flecha en mano. Se ven líneas fluidas y una estilización geométrica para representar la figura de Diana. La década de 1930 fue un momento trascendental para el arte escultórico, caracterizado por la respuesta creativa a los desafíos económicos y políticos. La Escuela de París experimentó un auge en la producción artística y la experimentación en la variedad de medios, incluida la escultura monumental. Uno de los escultores más notables de la Escuela de París en la década de 1930 fue Alexander Calder, un influyente escultor estadounidense, conocido por su innovación en la escultura cinética y su contribución en la escultura monumental. Calder es conocido por su habilidad para crear obras escultóricas abstractas que parecen cobrar vida a través del movimiento. Sus esculturas cinéticas a menudo se componen de formas geométricas y colores brillantes, sostenidas por alambres y con elementos que pueden girar y moverse con la brisa o la interacción del espectador. Podemos mencionar algunos ejemplos de su trabajo escultórico monumental, como Trampa para langosta y Cola de pez, hecha en 1939, y es un ejemplo temprano del interés de Calder por la escultura cinética, ya que las piezas pueden moverse ligeramente con el viento. Mercury Fontaine, creada para el Pabellón de la República Española en la Exposición Internacional de París de 1937. Y aunque no es una escultura urbana en el sentido tradicional de Mercury Fontaine, es una instalación de arte público significativa. La obra presenta una fuente que vierte mercurio líquido en lugar de agua, lo que simboliza el elemento que da nombre a la exposición. Debido a la toxicidad del mercurio, esta obra no ha sido objeto de controversia y restauración a lo largo de los años. En la misma línea, en la escultura surrealista, los artistas buscaban dar forma a las imágenes y conceptos que surgían de sus sueños y pensamientos subconscientes. Uno de los máximos es Jean Arp. Jean Arp es un artista suizo-francés que tenía un enfoque artístico que se caracterizaba por la exploración de formas abstractas que evocan elementos orgánicos y naturales. Aunque su producción escultórica generalmente se encuentra en museos, galerías de arte y colecciones privadas, pueden verse esculturas urbanas, entre las que podemos mencionar Le Pépin Grand, la semilla gigante, creada en 1937. Es una escultura abstracta y orgánica que representa una forma abstracta que evoca una semilla o una forma biológica. Corps Supersouls, cuerpos superpuestos, creada en 1930, y es una escultura abstracta que evoca la idea de elementos orgánicos como hojas o frutas superpuestos en una configuración abstracta. En la década de 1930, las esculturas monumentales del realismo social alemán también tuvieron un impacto significativo, ya que abordan una variedad de temas que eran relevantes para la sociedad de la época. Estos temas incluían la lucha de clases, la alineación, la desigualdad económica, el impacto de la industrialización y la crítica política. Uno de sus exponentes más destacados fue Arnold Breker, un escultor alemán, además de uno de los escultores más controvertidos de Alemania nazi, y es conocido por su escultura monumental que exaltaba la estética y el idealismo. Entre estas podemos mencionar a
Prometeo. La escultura muestra a Prometeo, una figura mitológica concebida como una metáfora de la resistencia heroica en tiempos difíciles y se exhibió en la Exposición Internacional de París en 1937. Es importante tener en cuenta que las esculturas monumentales de Arnold Breker se crearon en el contexto de la propaganda nazi y fueron diseñadas para promover la ideología y el liderazgo del régimen. Durante la década de 1930, en la Unión Soviética, el realismo socialista comenzó a establecerse como el estilo artístico predominante bajo la influencia del gobierno comunista y se caracterizó por la promoción de la ideología comunista. Una destacada escultora de este movimiento fue Verka Mokhina, escultora rusa reconocida por su contribución a la escultura urbana monumental rusa de la década de 1930. A lo largo de su carrera, Mokhina estuvo influenciada por el realismo socialista, el estilo oficial del régimen comunista de la Unión Soviética. Entre sus obras destacadas podemos mencionar a El Trabajador y la Kojikosiana. Esta escultura monumental fue creada por Vera Mokhina como parte de su participación en la Exposición Universal de París de 1937. La obra representa a un trabajador industrial y una campesina, ambos sosteniendo herramientas simbólicas. El trabajador sostiene un martillo y la campesina un hoz. Juntos simbolizan la colaboración entre la ciudad y el campo en la construcción del socialismo. La década de 1940 fue un periodo marcado por la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas. A pesar de los desafíos económicos y políticos, el arte abstracto continuó desarrollándose y la escultura urbana abstracta comenzó a ganar reconocimiento como una forma significativa de arte público. Un exponente reconocido en este ámbito es David Smith, un influyente escultor estadounidense conocido por su contribución a la escultura abstracta y su influencia en la escultura urbana monumental en la década de 1940 y más allá. Su forma tuvo un gran impacto significativo en la escultura contemporánea y sus exploraciones de formas abstractas y el uso de acero soldado lo convirtieron en un referente en la creación de obras de arte pública de gran escala. Entre algunas de sus obras podemos mencionar Australia, una obra que consiste en una serie de formas de acero soldado encargada por el gobierno australiano y se encuentra en la Galería Nacional de Australia en Canberra. Cubit 3, creada en 1947 y es parte de la serie Cubit de Smith. Esta serie presenta formas cubistas y geométricas abstractas en acero. Entombment 1. La obra se caracteriza por su uso del acero y su presencia vertical imponente. Para Smith, la experimentación con el acero soldado y crear obras de arte que interactúen con el espacio circundante era lo importante. Su trabajo influyó en el desarrollo de la escultura contemporánea y su legado ha perdurado en la historia del arte público y la escultura moderna. Durante la década de 1950, la nueva abstracción o abstracción postpictórica buscaba que las obras no transmitieran un mensaje en concreto, únicamente basados en el uso de color y no de las formas. De este lapso de tiempo podemos mencionar el trabajo de Isamu Noguchi, un escultor y diseñador estadounidense-japonés que en su trabajo, además de incorporar materiales cotidianos, consideraba la escultura una sutileza oriental con la sofisticación occidental. Una de sus obras destacadas es Vertical Man. A principios de la década de 1960, el nuevo realismo como una nueva forma de expresión artística busca reflejar la realidad contemporánea de una manera más directa y tangible por medio de la escultura. Un ejemplo de esto es el trabajo de Nikki Design, una artista innovadora y comprometida debido a sus estilos polifacéticos en el mundo del arte. Desafió las convenciones artísticas del momento y logró crear un universo propio de la vocación feminista. Una de sus obras que se puede mencionar es La Mariée, la novia. Una serie de esculturas que habla sobre una novia vestida toda de blanco encierra una gran inquietud de una mujer encerrada en los grilletes de los roles de esposa y madre que debe desempeñar, un reflejo de la vida del artista. En esa misma década se vio un auge en la expresión gráfica sobre la instalación que buscaba transformar un espacio entero o parte de él en una experiencia inmersa para el espectador. De esto podemos mencionar a Lucas Samaras, quien aborda repetidamente la relación entre el cuerpo, la mente, el alma y los contornos que ayudan a darles forma. Como ejemplo de esto se encuentra Room número 2.
una instalación que incluye una serie de espejos distorsionados y cajas de espejos que crean una experiencia visualmente cautivadora. Asimismo, el artista Joseph Beuys, quien además de belleza buscaba la especulación intelectual, aún a riesgo de poner a patas arriba todo el concepto de arte. Una representación de su trabajo es The Pack, una escultura que se puede interpretar como una metáfora de la sociedad. Los elementos individuales se combinan en una composición unificada, lo que podría simbolizar la necesidad de armonía y colaboración en la sociedad. Además, en 1960 podemos destacar otros movimientos como el hiperrealismo en la escultura a través del trabajo de los artistas como George Sega, quien en sus obras a menudo presentaba figuras humanas moldeadas en yeso y luego pintadas para parecerse a la piel humana. Podemos destacar de su obra The Restaurant, una escultura que cristaliza un momento pasajero en un desolado restaurante en la noche. La silla, la mesa y la ventana se representan a sí mismas, mientras que las figuras blancas extraídas directamente del natural son columnas de sal congeladas en el tiempo. Y también de Dwayne Hanson, un artista que en sus esculturas casi humanas rescataba al ciudadano de pie del anonimato. Una representación es Supermarket Shopper, que trataba las compras excesivas de esta cultura, como se muestra en el carrito de compras desbordado de diversos artículos de comida chatarra. En los 60, body art funcionó como una forma de expresión artística en la cual el cuerpo humano se convierte en el lienzo. Acá se encuentran los trabajos de artistas destacados como Günter Grass, un artista provocador y desafiante que lo demuestra en su obra Selbstbildung Long. Acá Günter se pintó a sí mismo con varios materiales, incluyendo pintura y betón, creando una especie de escultura viva. La acción fue acompañada por fotografías que documentaban el proceso. También se encuentran en esta corriente Rebecca Horn. Es una artista de instalaciones alemana famosa sobre todo por sus modificaciones del cuerpo, lo que se evidencia en su obra Unicorn. Creada en 1969, esta obra incorpora elementos escultóricos que se fusionaron con su propio cuerpo o extremidades. En la misma línea podemos mencionar el ensamblaje, que conserva los principios de encajar los objetos. Representación de esto es el trabajo de Louise Nevelson, una de las primeras artistas norteamericanas en presentar ensamblajes en los años 50. Se destaca por monumentales y monocromáticas estructuras de madera y esculturas al aire libre. Ejemplo de su obra es Atmósfera y Medio Ambiente, siglo XII. La escultura sigue un collage con un estilo que enumera el entorno o aspecto de la madera con diversas formas abstractas hechas de acero. Además, durante esta época, el arte povera buscaba desafiar las convenciones del arte tradicional y explorar la relación entre el arte y la vida. Se caracterizó por el uso de materiales simples y cotidianos. Ejemplo de ello tenemos el artista Mario Merz. A menudo incorporaba números y secuencias matemáticas, abogaba por la utilización de materiales pobres provenientes de la naturaleza o de los desechos de la sociedad de consumo. Ejemplo de su trabajo tenemos Igloo, una estructura construida a partir de placas de plexiglas y alambres, una obra que señala cómo el ser humano se encuentra en una situación de guerra, al igual que el artista Luciano Fabro, haciendo referencia a la historia del arte con nuevos lenguajes escultóricos, realizando una de sus mayores obras conocidas como Piedi. Pies, una instalación que presenta pies humanos modelados en terracota. Su obra muestra la capacidad para construir metáforas del pensamiento. Paralelamente, esta década se enfoca en la creación de esculturas tridimensionales utilizando elementos cotidianos en base a la tendencia de la escultura objetual. Una figura importante es Luis Burgos, una destacada artista por su exploración de temas profundos relacionados con la psicología, la sexualidad, la identidad y las relaciones humanas. Se destaca en este contexto. Tales obras son Archne, una escultura hecha en 1962 que explora el motivo de la araña, mostrando su interés por la transformación de objetos y materiales. También realizó Janus Fleur, una estructura abstracta creada en 1968 que aboca la forma de una flor o una planta, pero también presenta una calidad antropomórfica hecha de materiales orgánicos. En los 60, el minimalismo se populariza por su simplicidad en la forma de lograr libertad interior. Uno de sus máximos representantes fue Donald Hood, quien destacó por su influencia en yuxtaposiciones y superposiciones, mediante la cual expresa progresiones matemáticas.
en la búsqueda por la autonomía y la claridad del objeto construido, resultando en una presentación artística de un espacio sin jerarquía. Un ejemplo de su trabajo fue Unito. Pone con cajas rectangulares de metal. En cada unidad tiene un espacio igual a la altura de cada unidad, aunque va dependiendo de la altura del techo donde se expone, se podrá ajustar. Para 1970, el auge del movimiento pop art, que se caracteriza por mostrar una cultura con varios factores como el del consumo de la tecnología, ocio, modas, democracia, con el fin de representar lo fabricado y empaquetado dentro de la cultura monumental. Un ejemplo de ello es Robert Indiana, un artista que basó su trabajo en imágenes icónicas, simples pero audaces. El uso de números, letras o palabras que a simple vista son comunes en la cultura estadounidense, pero que se demuestran una gran fuerza por el uso de colores brillantes de líneas duras. Una de sus obras más representativas es Love. Es una escultura de 1971 hecha de aluminio policromado, en el que se muestra la letra L, O, V, E con una tipografía serif apiladas uno encima del otro, reflejando la alegría. Incluso en esta década, el arte conceptual destacó por centrarse en la idea o significado de la obra. Un representante escultórico es Sol Lewitt, artista estadounidense quien, a pesar de sus tendencias minimalistas, para él lo más importante era el concepto. Un buen ejemplo de su obra es Corner Place, número 2. Continuando, en 1970, el postmodernismo también fue otro movimiento que surgió después de la era moderna, en el que engloba una variedad de estilos y enfoques artísticos. De esto podemos mencionar a Robert Rauschenberg, un artista que apostó por introducir cualquier componente de la cultura popular de la época en su arte. De su trabajo se puede mencionar Mud Moose. Esta es una escultura sonora de 1971. Consiste en un gran contenedor lleno de barro en movimiento. La superficie del barro responde a la vibración de un sistema de sonido, creando un efecto de burbujeo y gorgoteo. Dentro de la misma época, en la escultura del neoexpresismo se enfoca en la representación de emociones, la distorsión de la forma y el énfasis de la expresión personal. Su mayor exponente es George Baselitz. La gran trayectoria de sus obras se ve reflejado en la exploración de temas sobre la identidad y nacionalismo, además de experimentar con la escultura en madera y la abstracción. Su trabajo más emblemático es Model for Scene Sculpture. Esta obra generó gran controversia por evidenciar su rechazo o cualquier estilo definido y su tratamiento crudo agresivo de los materiales. Para finales de la década, las instalaciones escultóricas son un género artístico que interactúan con el espacio en el que se encuentran. Son diseñadas específicamente para un lugar y a menudo ocupan todo un espacio o parte de él. Los mayores exponentes son Christoph y Janine Cloud, pareja de artistas destacados en la transformación de paisajes y entornos urbanos mediante la envoltura de objetos y estructuras utilizando tela. Sus trabajos más notorios son Violet Curtain. Esta instalación de 1970 implicó la suspensión de una cortina de tela naranja en el Valle de Rifle, Colorado. Fue un proyecto ambicioso y hemífero que desafió las nociones tradicionales de la escultura y el arte público. También The Gates, Las Puertas, una obra creada en 1979 en la que se colocaron más de 7,000 puertas de tela de nylon color naranja a lo largo de los senderos de Central Park de Nueva York. A inicios de la década de 1980 comienza a popularizarse un movimiento conocido como neopop, que utiliza elementos de la cultura popular para crear esculturas donde reflejan de manera irónica una sociedad de consumo. Se destaca el trabajo de Jeff Koons. Él es uno de los principales exponentes del arte neopop y se ha destacado por sus esculturas y obras que exploran temas relacionados con la cultura popular, el consumismo, la fama y la iconografía contemporánea. Ejemplo de una de sus obras son Ballin' Dog. Esta serie llamada Ballin' Dog se compone de varias esculturas, cada una de color diferente, como azul, magenta, amarillo y naranja. Estas obras son representación lúdica y alegre de un objeto cotidiano transformado a una escala monumental.
así también Michael Jackson and the Bubbles. Esta obra representa al famoso cantante Michael Jackson junto a su chimpancé llamado Bubbles. La escultura está hecha de porcelana y se basa en la relación de Kunz con la fama y la cultura de las celebridades. El nuevo milenio trajo consigo nuevas y viejas tendencias, como el surrealismo, que busca representar escenas urbanas de una manera inusual, extraña o surreal. Ejemplo de ello tenemos a Joe Kelly, un artista australiano conocido por su obra Vaca en el Árbol. Esta misma obra fue creada en el 2001 con un enfoque basado en representar la vida rural y la relación entre el hombre y la naturaleza. Durante los 2000 se popularizó nuevamente el conceptualismo, caracterizado por enfocarse en las ideas en lugar del aspecto visual de las cosas. Se suman artistas como Anish Kapoor, conocido por el uso de figuras geométricas y materiales reflectantes en la mayor parte de sus esculturas. Se resalta su obra Cloud Gate. La estructura está compuesta por 168 placas de acero inoxidable soldadas entre sí con una cubierta exterior pulida. La nueva escultura hiperrealista de la década del 2010 buscaba representar figuras humanas y objetos de manera extremadamente realista, a menudo utilizando técnicas detalladas y materiales que imitan la apariencia de piel u otros elementos. Un exponente a resaltar es Ron Mueck, un genio de la representación figurativa en el hiperrealismo a gran escala. Una de sus obras más destacables es el de La mujer con ramas. Se menciona la obra de La mujer con ramas, que fue elaborada en el 2008. Representa una escena prehistórica de una mujer desnuda, la piel con rosácea, lastimada por las ramas. Durante la década del 2010 se destacó la escultura ambiental, también conocida como escultura en el entorno o escultura en el paisaje. Es una forma de arte en que las obras se crean y diseñan específicamente para interactuar con el entorno natural. Un ejemplo notable de este enfoque es Andrew Rogers. Es un artista y escultor australiano conocido por su estilo paisajista y por sus impactantes obras de land art en todo el mundo, quien realizó Straight Fire, una obra que refleja el tema de la espiritualidad y la conexión con la tierra y el cosmos. Como hemos visto, en la década del 2010 se forma el arte efímero, una expresión que tiene una duración limitada y no puede ser conservada como una obra duradera en un museo. Ejemplo de ello es Azuma Makoto, un artista japonés conocido por crear esculturas efímeras a partir de enormes arreglos florales que interactúan con diversos elementos. Su obra más relevante es Bonsai en el espacio. En esta ocasión su obra es descubrir la expresión de las flores en un ambiente diferente al habitual.